más arriba, porque preparé con mucha anticipación, y a veces los mensajes no les llegan cuando entraron más tarde. Así que bueno, bienvenidos a todos a la clase de arquitectura y les cuento un poquito cómo vamos a estar trabajando. Primero vamos a empezar trabajando con la última parte de la unidad 7 de Assembler y vamos a plantear el trabajo práctico que tienen que hacer en Assembler. Para ese trabajo práctico, además, tienen que bajar un par de herramientas. Nosotros hablamos del emulador 8086 y hoy vamos a hablar del DOS Box como trabajo. Y les voy a habilitar una carpeta que se llama Assembler, que además de tener lugar de donde bajar ambas cosas, tiene dos videitos que vamos a ver ahora sobre, cortitos, sobre ejercicios de Assembler. Para que ustedes tengan idea de cómo se trabaja con el DOS Box, ¿de acuerdo? Después de dado toda esa parte, vamos a trabajar con el primer módulo de la unidad 8, que es la unidad siguiente, que es el área de registros, de lo cual ya hemos hablado un poco, pero para complementar y empezar mejor el segundo cuatrimestre, estaríamos dando un material con una guía de trabajos prácticos. Entonces yo les estoy hablando de dos guías de trabajos prácticos. Yo quiero saber si me están escuchando. ¿Alguien me puede contestar, porfis? Sí, profe, Sí, se te sí, escucha. profe, se escucha. Gracias. Hay dos guías de trabajos prácticos que tienen que entregar, pero como ya nosotros pasamos nuestro parcial, la fecha de entrega de ambas guías de trabajos prácticos va a ser el lunes 7 de junio. Perdón, 7 de agosto, ¿sí? Con lo cual les doy tiempo de ahora hasta terminado el receso para que la entreguen. Después no me digan no tuve tiempo de hacerlo, ¿sí? Porque sigo recibiendo mails de gente que me dice, ay, yo nunca pude hacer nada. Bueno, así han sido los resultados de quienes han estudiado, que han tenido muy buenas notas, y quienes no han estudiado, que les digo que nunca he corregido tanta, bueno, no sé cómo decirlo, tantos comentarios sin sentido en parcial. En particular en este grupo, la verdad que hubo mucha gente que se tiró a dar, claramente corresponden con quienes no hicieron nada en el cuatrimestre y no van a poder seguir avanzando en las clases si no hicieron nada en el cuatrimestre. Fui muy buena y en este grupo los dejé rendir, ¿sí? En muchos otros grupos los saqué directamente, no los dejé rendir el parcial. Pero claro, la consecuencia de dejarlos rendir es que realmente mucha gente entregó cualquier cosa. No tendrían que ver conmigo los exámenes que corregí. Realmente, yo creo que algunos se han perdido de vista que el docente además, yo por lo menos que los conozco, que los voy conociendo, aunque todavía no los conozco a todos, tengo también lo que se llama nota de concepto. Entonces, yo sé quiénes son y sé lo que hacen. Veo las prácticas que entregaron, veo las participaciones en clase, cuando ustedes hablan en una videoconferencia o no hablan, eh, cuando entregan copiado y pegado de otro, pero no tienen la menor idea, también se ve. Y bueno, esto estuvo reflejado en los parciales, dividido en dos, en los que aprobaron porque estudiaron y estuvieron trabajando durante el cuatrimestre, y yo no diría en dos, en cuatro. Un cuarto que aprobó porque trabajó en el cuatrimestre, otra parte que dejó la materia como pasa en todas las materias del primer año, y un grupo muy grande que algunos no llegaron al nivel porque no estudiaron lo suficiente y otros que no estudiaron nada y vinieron a ver de qué se trataba. Y ahí es donde les digo, la nota de concepto importa también porque, bueno, cuando uno está definiendo entre un 5 y un 6, entre un 7 y un 8 y qué sé yo, uno mira quién es quién también. ¿Se entiende? Minuto que me está pidiendo el enchufe de batería, ahí estamos y seguimos. Mientras tanto, otro comentario respecto de las notas se van a leer hoy, dentro de un rato, y no se publican por otro medio. Así que si quieren avisar por su grupo WhatsApp que hoy se dan las notas, con mucho gusto, yo lo avisé el día del examen. Hoy damos la lista completa de notas, yo había corregido unos pocos en el horario de ustedes.
Después tuve otros horarios, como tengo ayudante, que llegamos a corregir en la misma noche más o menos la mitad, pero bueno, dependía de los momentos de entrega de cada grupo, ¿no? Bien, ahora sí, empezó a cargar. Y ustedes saben perfectamente quién les fue bien, quién les fue mal. O sea, los alumnos saben, pueden dudar si tienen un 6 o un 8, o un 8 o un 9, pero ustedes saben, ustedes han estudiado o no han estudiado, claramente. Porque el examen que tomé, además, fue ultra requete súper fácil, con varias preguntas de choice con una única opción, y además hice el repaso y algunas preguntas del repaso, o sea, regalito total para este grupo, ¿eh? Pero bueno, aparte había que estudiar un montón. Muy bien, entonces, para ir avanzando, yo les cuento que muchas veces ustedes piensan que cuando nosotros puntualizamos en algunos temas es porque nos interesa solamente nuestra materia. En realidad, si ustedes observan el plan de carrera, van a ver que hay muchas materias que se relacionan con arquitectura. En particular, todo lo que tiene que ver con sistemas operativos, somos correlativos de sistemas operativos, una de las materias más difíciles que hay en la carrera, donde hay además de toda la teoría, un arduo trabajo práctico para realizar, donde si ustedes tienen una buena base de arquitectura, todo colabora, no quiere decir que los vaya a salvar, pero todo colabora. Y después ahora aparece en el plan nuevo como materia obligatoria y en el plan viejo como materia optativa, una materia de ciberseguridad, donde vuelven a trabajar en Assembler, en ciberseguridad, y ejecutan Assembler y tocan Assembler, o sea, que todos los conceptos de Assembler que ustedes adquieran con nosotros, los necesitan a futuro, ¿de acuerdo? Así como nosotros dijimos, bueno, también tenemos que ver con discreta cuando nos cruzamos con álgebra de Boole y lógica digital, bueno, esta parte de Assembler aparece. Por un lado, para muchos de ustedes que no han programado y todavía no han hecho algoritmos, quizás es su primera materia donde ven alguna cosa de programación. Por supuesto, muchos de ustedes vendrán de industriales, con especializaciones en informática, donde tienen otra base, pero como no es necesario, y nadie ha visto Assembler claramente porque no es algo amigable, ¿se entiende? Así que bueno, con esta introducción de la importancia del Assembler, como les digo, fundamental para la materia de ciberseguridad el día que la hagan, como optativa, porque es súper interesante, o si están en plan nuevo, como materia obligatoria del plan. Vamos a arrancar contando y mirando un poquito cómo uso el DOS Box. ¿Cómo se trabaja con el emulador 8086? Ya lo saben. Y entonces, como les decía, 2 guías de trabajos prácticos, ya va a llegar por novedades, porque lo puse más o menos a las 8 y cada unos 30 minutos para que les aparezca, con las 2 prácticas que tienen para entregar el 7 de agosto. Bien, entonces, vamos a compartir pantalla. Mm, ujú. Miren que el otro día me pasó lo mismo. Bueno, vamos compartiendo por acá. Que no me da el lugar del video. Vamos a ponerle compartir sonido. Y vamos a partir por acá. A ver si... Me parece que tengo que ver de vuelta. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo. ¿Se escucha? Acá vamos a resolver el ejercicio número Sí, 3. sí, se escucha. Genial. Primero nos paramos en la ubicación donde tenemos instalado el Profe, está diván. compartiendo igual la diapositiva 1. Para los que no sepan No, cómo esperen. hacer los 2 puntos, Ah, en mi computadora. odio el Zoom, chicos. Esto no sucede en el Meet. ¿Cómo podía compartir diapositiva 1 si yo tengo a la vista? No, me encanta.
¿Cómo diapositiva 1? ¿Microprocesadores, dice? Hay dos links. Dice video de assembly de Julian 2 bots 1 y 2 en la diapo. Pero no les muestra el video. No. No. Bien, segundo cuatrimestre de Meet, gente. No, estas cosas nos hace el Zoom que no hace el Meet. Yo estoy presentando otra cosa. Es fantástico. Yo estoy presentando otra cosa y la máquina está mostrando una diferente. Bien. Vamos de vuelta. Lo que pasa es que cuando yo le digo esto, a ver, pantalla completa. Vamos por pantalla completa. ¿Me avisan? Sí, ahí está. ¿Te va? Sí, ahora sí se ve el video. Díganme si se escucha. Parecería que no. No, espera, pero no empezó. Acá vamos a resolver Ah, sí, el se escucha. ejercicio número 3. Primero nos paramos en la ubicación donde tenemos instalado el debug. En mi caso, es el del disco C. Para los que no sepan cómo hacer los dos puntos, en mi computadora, por ejemplo, lo que tiene tecla español es Shift ñ. Acá ponemos debug.exe y estamos listos para comenzar con el ejercicio. Vamos ingresando cada una de las instrucciones. Pueden ir siguiendo paso a paso el ejercicio. Y con int20 cerramos la ejecución. Ahora podemos hacer un trace e ir viendo cómo el programa maneja cada una de las instancias. El valor obtenido fue guardado en el par de x a x. Por producirse acarreo, el valor FFE001 en hexadecimal es igual a 4294836225 en decimal, el cual es el máximo valor permitido en 16 bits. Acá podemos ver el valor de AX y el valor de DX luego de hacer mul, que es la multiplicación. Bien, ese fue el primer videíto del DOS Box, donde ustedes pueden observar que cómo se aplica el DOS Box. Ese es el inicio y paso a paso cómo tenemos que ir trabajando. Vamos a pasar ahora entonces al segundo video, donde vamos a ver otro ejercicio. Van a ver que la práctica de Assembler en realidad es una práctica que ya está resuelta. Y entonces van a decir, ¿por qué? Si la práctica está resuelta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y lo tenemos que ejecutar en las herramientas. Tenemos que usarlo en el DOS Box y tenemos que usarlo en el emulador 8086. ¿Bien? Yo sé, y por eso la fecha que les puse, 7 de agosto, que están con todas las parciales de todas las materias. Entonces, les estoy dando un mes para hacer estas prácticas, tanto esta, que es una práctica de Assembler, que enseguida les voy a habilitar, que ya tiene fecha, el 7 de agosto, o sea, nosotros tenemos clase el martes 8 de agosto. Bueno, el 7 de agosto a las 23 horas cierra, que nadie me diga que no tuvo tiempo, ¿eh? Bien, entonces, vamos a ver el segundo video para
presentar otro ejercicio en el DOS Box para que ustedes vean qué tengo que hacer para ejecutar, y entonces con ese segundo video ya queda claro. De todos modos, insisto, en esta carpetita que se llama Assembler, en letras mayúsculas, que ya tienen en el campus, ahí adentro están los 2 videos que serían muy útiles que los vuelvan a ver en el momento en que vayan a hacer la guía de trabajo práctico. Algunos de ustedes que no tengan finales para rendir, mi buen consejo es que lo hagan con tiempo y lo pueden ir entregando desde ahora hasta el día 7 de agosto cuando ustedes quieran. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a avanzar entonces con el segundo video. Vamos con compartir pantalla completa, que es evidentemente, no, minuto. Tengo que ir primero al video que tenemos que pasar ahora, que es el segundo, que es el ejercicio 7 de la guía. Bien, como les digo, ejercicios resueltos para que ustedes vean cómo se utiliza la aplicación. El emulador 8086 nosotros ya lo mostramos. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos con el 7. Hola, acá vamos a resolver el ejercicio 7 de la guía de Assembler. Primero que nada, nos paramos en el disco C y ponemos a correr el debug. Este ejercicio trata sobre intercambio de datos entre registros. Acá guardamos el valor 123 en AX. Luego guardamos el valor FF en BX. E intercambiamos los valores. Terminamos de correr la ejecución con int20 y vamos a hacer un trace para chequear que esto haya funcionado. Acá podemos ver que primero está guardado el valor 123 en AX, luego se guarda FF en BX y en la última sentencia se intercambian estos valores. Bueno, muy bien. Esto era para contarles un poquito cómo se realizan nuestros ejercicios. Ya les estoy habilitando la guía de Assembler para que les quede lista. Entonces, insisto, dentro de la unidad 7 tienen un lugar que se llama Assembler Tarea. No, ese no. Una carpetita que se llama Assembler, que esa ya la tienen a la vista. Esa carpetita Assembler adentro tiene el instructivo para bajar el DOS Box, el instructivo para bajar el emulador 8086, un tema de repaso para parcial, que era el tema de registros que ya vimos, la parte que vimos, y los videos de Assembler de Julia del DOS Box. Julia fue ayudante de esta comisión hasta en el año pasado. Así que todo ese material ya lo tienen ahora a disposición y lo que les voy a habilitar ahora es el espacio de entrega del trabajo práctico 1 de la unidad 7, que, no, el de Assembler, dice espacio de entrega de Assembler unidad 7, que ya está puesto con su fecha de entrega
7 de agosto del 23 a las 23 horas, de modo tal que ustedes puedan entregar libremente desde ahora y hasta esa fecha. ¿De acuerdo? Y el trabajo práctico está con el nombre de... ¿dónde está el trabajo práctico de Assembler? Miren que ya lo voy a volver a buscar y si no, lo subo. Ah, práctica de Assembler se llama. Ok. Se llama práctica de Assembler, que está todos los ejercicios ya resueltos para que ustedes lo pasen. ¿De acuerdo? Bien. Ya todo esto está en un mail que les va a estar llegando más o menos unos 15, 20 minutos, porque yo lo armé más temprano. ¿Y quedó alguna duda respecto del tema Assembler? Por supuesto, como dijimos, hay mucho más Assembler. A esta altura ya tienen que mirar todo el Assembler, no solamente el Assembler de la unidad correspondiente, sino el Assembler completo de lo que hemos dado hasta acá en el curso, como este exchange que planteaba Julia en el ejercicio. También en la parte de instrucciones, en el segundo cuatrimestre, estaremos dando una nueva parte de Assembler. Algunas cuestiones más, como yo les planteaba ya con anterioridad, y vamos a irlo hablando nuevamente, tema importante para segundo cuatrimestre, es que los trabajos prácticos se realizan en grupos de hasta 4, digamos, hasta 5 personas, no acepto más de 5. Cada grupo tiene que tener un integrante que envíe el trabajo práctico y que ponga claramente una portada, que diga arquitectura, que diga el nombre completo del trabajo práctico. Y, por supuesto, yo sé que siendo primer año hay algunos que no conocen compañeros, entonces lo que vamos a hacer es reunirlos en grupos con otros chicos en la clase de hoy, si ustedes no conocen a nadie. Si ustedes conocen compañeros, además si ustedes vieron el trabajo de sus compañeros, es muy importante que ustedes, quienes trabajan bien, se reúnen con alumnos que trabajen bien, porque de esa manera no pierden tanto tiempo haciendo solo los trabajos prácticos. Ya desde este trabajo práctico de Assembler lo pueden entregar grupal, pero por supuesto para eso yo tengo que tener la lista de los grupos que en la clase de hoy deberían mandarme por mail. ¿De acuerdo? Me la ponen acá en el chat y me la mandan por mail. No se pongan ahora a charlar con quién, pero vayan pensando porque yo avanzo con la teoría. Entonces, como les decía, con esto cerramos un poco las ideas de Assembler, tienen la práctica 7, que ya, de Assembler de unidad 7, que ya pueden entregar grupalmente, y también tienen una práctica de registros de unidad 8, que también pueden entregar en grupo, o deben entregar en grupo, ¿sí? Es obligación trabajar en grupo, digo porque a veces pasa que hay gente que prefiere trabajar sola. Porque cuando trabajan en grupo los trabajos prácticos son más largos y igual prefieren trabajar solos porque se evitan cuando el grupo no trabaja. Pero bueno, lo vamos conversando. De todos modos también pasa que hay integrantes que van dejando la cursada a medida que yo avanzo. Reitero que el segundo cuatrimestre es mucho más intenso que el primero, porque nos vamos parando en microprocesadores, vemos todo el tema de interrupciones, vemos todo el tema de memorias, memoria caché, memoria virtual, memoria principal, y después vemos más de instrucciones Assembler, vemos de buses, vemos de entrada-salida, o sea, el trabajo es muy intenso porque hasta acá es lo que se considera primera parte introductoria. ¿Está bien? Yo ya lo comenté esto cuando hicimos diseño de una computadora digital, que era un poco la integración general, pero sin posicionarnos en alguna parte en particular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Vamos a arrancar. Otra cosa de las que les digo. El próximo martes, como sé que están muy con otros exámenes, no estaríamos dando clase, por eso sigo ahora con la clase de registros. ¿De acuerdo? Entonces nos estaríamos encontrando directamente en agosto. El 8 de agosto sería nuestra próxima clase, cosa que también les voy a mandar después por acá. ¿Bien? Por novedades, todavía no lo mando.
Vamos a la teoría de registros. Van a ver que ustedes vieron un montón de cosas de registros conmigo, pero en algún momento yo les dije hay muchos tipos de registros. ¿Se acuerdan que les hablé que teníamos el Status Register SZ6B como parte de un gran registro que es el IFLAX? Bueno, hoy vamos a ver un montón de otros datos de registro. ¿Bien? Entonces, vamos a esas diapositivas. Eso ya es parte de la unidad 8, con lo cual en un ratito lo van a tener habilitado en el campus, en unidad 8 y su correspondiente práctica de registros dentro de microprocesadores. Es como el puntapié inicial al segundo cuatrimestre. ¿Bien? ¿Se ve y se escucha? Sí. Bien, por favor, todo por audio, nada más de chat, ¿de acuerdo? El que no tenga micrófono ya a esta altura, su problema, ¿de acuerdo? Todo por audio. Ya saben que un micrófono tiene que tener. Puede ser del celu, puede ser de la compu, el que tengan, pero micrófono es lo mínimo. Bien. Entonces, arrancamos por acá con la idea de programador de sistemas versus programador de aplicaciones. ¿Quién es el programador de sistemas? Es aquella persona que trabaja desarrollando sistemas operativos. Entonces es una persona que necesita mucho más conocimiento intrínseco del sistema que se va a desarrollar. Por otro lado, tenemos al programador de aplicaciones que realiza operaciones sobre aplicaciones específicas, como todas las herramientas de programación que conocemos, trabajo en HTML, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier aplicación, data mining, data warehousing, lo que sea que estén utilizando, son programadores que programan sobre aplicaciones. Entonces, la necesidad del conocimiento interno de lo que son los microprocesadores no es la misma para el programador de sistemas que para el programador de aplicaciones. Si nosotros pensamos en el programador de aplicaciones, vamos a decir que es el encargado de codificar programas para los usuarios finales, que van a desarrollar aplicaciones compuestas por uno o más programas en lenguajes de alto nivel, todo lo que hoy llamamos data mining con Python, es una aplicación compuesta de lo que más se utiliza en el mercado, ¿bien? Así combinado Java con MySQL o SQL, también aplicación compuesta, y otras muchísimas más. Entonces, la CPU va a tener un conjunto de registros de trabajo que permiten realizar las aplicaciones de usuarios y otro registro o otro conjunto de registros que utiliza el programador de sistemas que es mucho más amplio. Por lo tanto, el programador de aplicaciones va a tener una visión limitada del procesador para manipular las instrucciones, los datos, las direcciones que necesita solamente un programador de aplicaciones. Y les cuento que por suerte damos eso, si no damos todo el listado de registros del programador de sistemas que sí tienen en el libro de Angulo. Cabe aclarar que a partir de este capítulo, a partir de la unidad 8, además de tener las diapositivas, además de tener el libro de Patricia Quiroga, todo material que tienen que volver a leer, se suma al libro de Angulo en el capítulo correspondiente. ¿De acuerdo? El libro de Angulo está puesto en la bibliografía. Ya no los tenemos cada unidad en cada capítulo, ya están trabajando con nosotros hace un montón. Entonces busquen en Angulo el capítulo que fue. ¿Qué tiene que ver? Microprocesadores y registros. Entonces, para el programador de aplicaciones hay cuestiones que resultan transparentes de los recursos de la CPU, que son llevadas a cabo por tareas de coordinación entre distintas áreas, como los mecanismos de protección, que evitan que se ingrese, que un programador de aplicaciones entre a cosas que no debería tocar. ¿Se entiende? El programador de sistemas es distinto
Hay un programador de sistemas cada muchos programadores de aplicaciones. Entonces, a los programadores de aplicaciones se les limita el acceso. Pero el objetivo del programador de aplicaciones es que mientras realiza una aplicación pueda tener un máximo rendimiento de todas las instrucciones que está desarrollando. Entonces, emplear lenguaje de máquina y conocer los registros internos accesibles para manipular los datos y las direcciones, conocer el repertorio básico de instrucciones y los modos de direccionamiento que ya vimos para el parcial anterior, todo esto facilita el mejor rendimiento del trabajo de un programador de aplicaciones comprometido con lo que tiene que hacer. Por otro lado, si hablamos del programador de sistema, lo que va a hacer es desarrollar programas y utilidades del sistema operativo. Entonces necesita una mayor cualificación de los programas para crear esos programas que controlan a su vez al programador de aplicaciones, ¿sí? Para crear un sistema operativo óptimo que pueda soportar todas las aplicaciones previstas. Y tengan en cuenta que hoy en día los sistemas operativos generan nuevas versiones para todo lo nuevo que va surgiendo. Bien. ¿Qué cosas importantes tiene el programador de sistemas? Por supuesto, organizar el sistema, ver todo lo que tiene que ver con crear esos objetos para hacer los sistemas operativos, los depuradores, los compiladores, etc. Asignar a cada tarea el nivel de privilegio, porque cuando nosotros empecemos a trabajar con multitarea, que es el trabajo que vamos a estar haciendo en esta segunda parte, cuando trabajemos con multitarea, nosotros vamos a observar que no todas las tareas que están realizando la computadora tienen la misma importancia. Entonces, tengo que observar el nivel de privilegio de cada tarea y ver cuál es más urgente y cuál debe ser realizada. Y por supuesto la protección, sistemas de protección donde alguien no se meta con cosas que no debe poder acceder y que no se cruce la información del trabajo de un programador de aplicaciones versus otro programador de aplicaciones. Entonces tienen que tener espacios cerraditos de trabajo donde no haya demasiadas intersecciones a menos que sea necesario. Entonces va a tener que organizar toda la memoria, va a tener que organizar todo el procesador para que todas las tareas que se realicen tengan el mejor rendimiento posible. Tiene que conocer detalladamente la arquitectura de la CPU con la cual va a trabajar, conocer todos los recursos, las posibilidades de la potencia que brinda esa computadora en particular, esa CPU, marca y modelo, todas las cuestiones de seguridad y rendimiento, ver las prestaciones de la memoria virtual. Dijimos memoria virtual, ya nos vamos a parar en memoria, pero la memoria virtual es una memoria que permite simular que se está trabajando en la memoria principal que usamos normalmente, pero en realidad guarda cosas mucho más grandes en disco, con lo cual tenemos mucho más espacio donde guardar, y todas esas cosas que guarda también en disco las puede manejar con buenas organizaciones que tienen que ver con la programación realizada por el programador de sistema para la aplicación de la memoria virtual cuando sea necesario. Entonces, todos estos mecanismos que va a haber entre el trabajo en memoria y el trabajo a la memoria virtual claramente marcan la diferencia de la cantidad que se puede guardar, porque la memoria principal es mucho más pequeña que la memoria virtual. También va a tener que ver entonces todas las cuestiones de protección, mecanismos de conmutación de tareas, es decir, yo vengo realizando una tarea y conmuto a otra según necesidades, todo el manejo de interrupciones que veremos en esta unidad 9, todo el manejo, unidad 8, todo el manejo de excepciones, todo esto corresponde también al capítulo de microprocesadores y a las siguientes unidades con las cuales trabajaremos. Desde el Pentium hay una serie de registros y recursos especiales que se llaman del sistema y otro conjunto que tiene que ver
con el programador de aplicaciones. Si hablamos del programador de sistema, tiene que mirar todas las características correspondientes a herramientas para desarrollar software, ¿sí? Entonces, dependiendo si es un programador de sistemas o un programador de aplicaciones, es lo que va a necesitar. Ahora, para generar aplicaciones, aparece una herramienta lógica que se llama Binder. Una manera simple que no permite el acceso de mecanismos del sistema y la hace idónea para el programador de aplicaciones. Por otro lado, aparece el Builder, que es una herramienta destinada a construcción de sistemas que posibilita el control de todos los recursos de CPU. Hay más, no son las únicas. Por lo tanto, es usada por el programador de sistema y va a permitir mirar una estructura global de ese sistema operativo que se va a implantar. Por eso es acá donde nosotros nos relacionamos tanto con la parte de sistemas operativos. Ahora bien, esperen que vamos a correr. Ahora bien, registros internos para el programador de aplicaciones, como les decía, registros internos para el programador de aplicaciones son muchísimas, registros internos para el programador de sistemas son muchísimos más que no los vamos a ver. Nos quedamos con los registros internos del programador de aplicaciones. Estos registros ya los mencionamos, vamos a recordarlos, tienen que hacerles un repaso antes de retomar el 8 de agosto conmigo. ¿Sí? Sería bueno que los vuelvan a ver para entender lo que estamos hablando a partir de la siguiente clase con microprocesadores. Y también aquellos que les haya ido muy mal o mal en el parcial, necesitan repasar toda la primera parte porque claramente si no en la segunda se van a perder. Esta mayor dificultad que plantea el segundo parcial hace que si no aprendieron el primero, segundo resulte más difícil. ¿Qué conjuntos de registros de propósito general tenemos? AX, BX, CX, DX, todos estos los vimos. Con la E adelante eran extended, ¿sí? De BP, SP, SI, DI, todos estos también los conocemos. Puntero de instrucciones, el IP, el famoso instruction pointer, del cual en algún tema pregunté. El IFLAGS, que es el registro de estados, y por el extended flags, bien, todas las I es el extended. Y además, el conjunto de registros de segmento, RS, CS, DS, SS, ES, FS, ES. Alguien podrá preguntar, ¿es necesario saber esto? Sí, para segundo parcial es necesario saber esto. Y en detalle, ¿qué hace cada uno? Entonces, dentro de los registros de propósito general, desde el 80-86, que teníamos 16 bits, hoy tenemos 32 o incluso 64 bits, vamos a tener registros capaces de trabajar con esa información. Ahora, si tenemos 64, haremos 2 menos tareas que si tenemos registros de 32. Si tenemos 64 bits y los registros los estamos usando en 32, tendremos que hacer 2 accesos. Bien. Pero bueno, por eso se fue aumentando la cantidad de bits con los cuales se puede trabajar. Máquinas del mercado generales hasta acá de 64. Hay alguna de 128 dando vuelta, pero todavía en costos altísimos que no están a disposición de un usuario. Bien, registros dijimos. Los registros de propósito general, EAX el acumulador, registro base EBX, CX el contador, DX para datos, el SP puntero de la pila, ya hablé largamente de la pila, ya volveremos a hablar cuando hablemos de excepciones y errores, interrupciones. Puntero de base de la pila es el EBP, faltaría la palabra de pila. ESI, índice del fuente, y EDI, índice de.
Por otro lado, lo que podemos observar, que siempre tenemos la parte alta y parte baja de cada registro, y si un ejercicio les habla solo de la parte alta, hay que dar ese resultado respecto de su parte alta y no respecto de todo. Esto ya lo conocemos, hacemos un move y muevo a H lo que esté en AL, entonces fíjense, tiene menos largo lo que está en AL, pero se guarda en AH. Bien, recuerden que esto se veía acá y lo vimos para el examen. El AX se dividía en AH y AL en dos partes. El registro base está formado por EBX o BX, BL y BH. El contador, el SX, el de datos EDX, que es lo que se utiliza dentro de los registros de propósito general para tomar direcciones de puertos de entrada y salida en las instrucciones que mapean con lo que tiene que ver con el mapa de entrada y salida. El CX para contador se va a medida que se va iterando, por ejemplo, en un for, o a medida que se realiza cualquier otra iteración con lo while, cuenta cuántas veces se hizo esa iteración en el registro CX. Puntero de pila y base de pila, como decíamos, la pila tiene esta estructura, la pila tiene una base de la pila, un largo ESP y una cima de la pila, ¿sí? Stack segment es la base de la pila, ESP es el tamaño que me desplazo para llegar al tope de la pila. Si nosotros hablamos de registros índices y registros destinos, ESI y EDI son de donde muevo algo a otro lado. Por ejemplo, si trabajo con strings, vieron que hay operaciones para mover un string de un lugar a otro o copiar un string sobre otro, string copy. Bien, desde C. Hay muchas instrucciones según los lenguajes, por supuesto. Siempre puedo copiar cadenas de caracteres sobre cadenas de caracteres. Entonces toma una cadena fuente y la guarda en una cadena destino. Bien, si hubiera algo en esa cadena destino, puedo concatenar con el más, con los strings en general, ¿sí? Entonces, EIP, registro puntero de instrucciones, ¿sí? Ya hablamos largamente de esto. En modo protegido con una longitud de 32 bits llamado EIP. En modo real lo usábamos como IP, esto ya lo vimos. Puntero de instrucciones, que en modo real se emplea un tipo de direccionamiento reducido, esto lo vimos, tenemos una base, tenemos la extensión del EIP y un tope, esto es lo que va a contener las instrucciones dentro del segmento de código. Recuerden que tenemos dividida la parte de datos, la parte de instrucciones y la parte de pila. Yo lo marco en este orden, no necesariamente tiene que ser ese el orden en que esté guardado en la computadora, pero siempre separado. No puedo mezclar la información que tiene que ver con pila con la información que tiene que ver con segmentos de código, con la información que tiene que ver con datos. Está separado en la organización. Y acá aparece el iflags. ¡Wow! ¿Sí? Vamos a ir viendo cada uno de estos datos dentro del iflags para que ustedes lo tengan a la vista y a disposición. Bien. Todo esto es el registro iflags formado por un montón de información. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Fíjense que abajo aparece acarreo, paridad, acarreo auxiliar, cero y signo. Todo esto de abajo de todo lo conocemos, pero todos los demás no. Hay un lugar de identificación, interrupciones virtuales pendientes. Para un minuto y les cuento. ¿Qué es una interrupción? Sucede cuando nosotros estamos trabajando que a veces el flujo normal de la ejecución de un programa se ve interrumpido por algún motivo. Y eso genera una interrupción. Algunas de las interrupciones pueden ser manejadas, resueltas y el programa se puede continuar.
Y otros tipos de interrupciones, excepciones y errores no se pueden continuar y obligan a la detención del programa. ¿Sí? Por supuesto, desde el punto de vista de las distintas programaciones, por ejemplo, en Java podemos trabajar con los try-catch, donde nosotros podamos tratar de evitar que esas excepciones, que algunas de las excepciones se generen, por ejemplo, colocar un try-catch para cuando se divide por 0. Si se divide por 0, haga tal cosa y entonces sigue la ejecución. Pero ya estamos hablando de una herramienta específica, ¿sí? Y no están en todos los lenguajes. Nosotros acá estamos planteando en general desde el microprocesador. Bien, entonces, hay interrupciones virtuales actuales, hay interrupciones virtuales que están pendientes, hay cuestiones de alineamiento, hay cuestiones de cómo trabajo el modo virtual, cuestiones de dónde voy a reanudar después de un proceso, tareas que están anidadas, es decir, dentro de una tarea y metida una tarea en el medio, eso es anidamiento. Nivel de privilegio de entrada-salida, direcciones, habilitaciones de interrupciones, habilitaciones de excepciones. Bien. Entonces, un poco más, avanzamos sobre cada uno de estos. Fíjense que voy a arrancar acá, de derecha a izquierda, contándoles, y vuelvo a decir, esto también hay que saberlo para parcial, por eso les digo segundo parcial, es otra cosa, ya esto es segundo parcial. CF es el señalizador de acarreo en el bit de más peso al realizarse una operación aritmética de suma. 0 o 1 lo conocemos, 1 indica que existe acarreo en el bit de más peso de la operación de suma, el 0 implica que no. El bit de paridad impar, 1 toma ese valor para generar la paridad impar de los bits. ¿Se acuerdan que hablamos de paridades? Si bien no tomé nada de paridades esta vez, pero puedo aparecer en la próxima, y también para el segundo parcial, como ven. Y 0 es el valor para generar paridad impar. El AF señalizador de acarreo auxiliar o intermedio toma valor 1 cuando ha habido acarreo en el bit 3 del resultado, se utiliza para las operaciones con números BCD, y 0 en caso de no haber acarreo en el bit 3 del resultado. ZF es señalizador de 0, vale 1 cuando todos los bits de los resultados son 0 y vale 0 en caso de que no sea 0, este lo conocemos. Señalizador de signo 1 si el bit de más peso del resultado de la operación es 1 y 0 si el bit de más peso del resultado de la operación es 0. TF, excepción al terminar la ejecución de la instrucción. Un 1 provoca una excepción al completarse la ejecución de la instrucción en curso. Entonces permite depurar programas, ver qué errores se han producido, qué cosas tengo que tocar, permitiendo una ejecución step by step, paso a paso, instrucción por instrucción. Y el 0 es que no hay excepción de depuración al terminar cada instrucción. El IF es un flag de habilitación de interrupciones mascarables. Mascarables son algún subconjunto de las interrupciones que yo puedo como enmascarar, ponerles una máscara y puedo entonces seguir ejecutando. Entonces, si IF vale 1, permite el reconocimiento de las peticiones de interrupción mascarables provocadas por la activación de la patita INTR del péndulo. Y 0 prohíbe el reconocimiento de la interrupción externa e ignora las peticiones de interrupción mascarables. DF, flag de dirección de explotación de las cadenas de caracteres o strings. Puedo tener post-decremento o post-incremento yendo a derecha o izquierda para direccionar la cadena. El OF es el flag de desbordamiento o overflow, que ya conocemos. Y OPL es nivel de privilegio para entradas y salidas. Es un campo de 2 bits que se utilizan en modo protegido. Recuerden que hasta acá trabajamos con modo real y ya segundo cuatrimestre trabajamos con modo protegido también, donde se habilita toda la posibilidad de trabajo con memoria virtual, con multitareas, etc. Por eso todo se complejiza.
Y determina el nivel de privilegios que debe igualar o superar el segmento de código y puede tener 3 niveles, 3, 2, 1 y 0. El NT, que es una tarea anidada, este señalizador actúa automáticamente al producirse la conmutación entre tareas. Un minuto, ahí seguimos. Bien, entonces, tareas anidadas o, digamos, indica el NT que automáticamente se produce una conmutación entre esas tareas que están anidadas una dentro de la otra. Por otro lado, tenemos también otros registros que hablan del RF, flag de reanudación, es decir, que si se activa, provoca la ejecución de la siguiente instrucción cuando se produce una excepción de depuración, es decir, no interrumpo la ejecución, sino que paso a la siguiente, muy importante este registro, este ítem del registro flags, este RF. El VM es el uso del modo virtual. Mediante este bit se permite el paso desde el modo protegido al modo virtual 8086, ¿sí? Según si es 01. El bit de chequeo, de alineamiento, es el AC. Vale 1, se produce una excepción cuando se encuentra una palabra o dato desalineada en la memoria, y vale 0, no hay excepción en el alineamiento. Por otro lado tenemos BIP, que se trata de un bit para la misión de similar al instruction al IF, recuerdan que me va a permitir la atención de peticiones de interrupción para las mascarables. Bien, ahora sí, 2 minutitos y estoy con ustedes. Bien, BIP para interrupciones mascarables pendientes en modo virtual, y de bit de identificación, ¿sí? Este caso después lo vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando con otras aplicaciones en curso. Y registros de segmento. Recuerdan que los registros de segmento dividía la parte de pila, de código y de datos. El segmento de código tenía el code segment, el segmento de pila el stack segment, el segmento de datos el data segment, estos los vimos, y un conjunto de registros extra para datos que eran ES, FS y GS, que están disponibles a disposición del programador de aplicaciones. Aparece además el concepto de lo que nosotros llamamos registros de segmentos, dividido el contenido del registro de segmentos entre un selector y el nivel de privilegio. El nivel de privilegio se llama RPL. Entonces, tenemos un selector, que son los 14 bits de más pesos del registro de segmento, y un desplazamiento, que es cuánto me corro a partir de esa base del segmento para obtener la información que estamos buscando. En el Pentium en modo real dijimos que el valor de la base del segmento se calculaba añadiendo 4 ceros a los 16 bits del registro de segmento. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto cuando movíamos información, que multiplicábamos por 10 en extra y sumábamos la base al desplazamiento? El CS, SS y DS ni me paro a contarlos porque ya los contamos, segmento de código, segmento de pila y segmento de datos. Y para los demás, ES, SS, DS, CS, FS,
GS son segmentos complementarios disponibles para el programador de aplicaciones para cuestiones que tienen que ver con una base de un segmento y un desplazamiento dentro de esa parte de datos o de código o de pila, según corresponde. Primera diferenciación un poco más detallada del modo real versus modo protegido, si bien ya lo vimos, nosotros hasta acá hablamos de modo real, todo esto conocido, ¿sí? 20 bits de espacio de direcciones, 1 mega de memoria como máximo, en el modo real, modo de arranque, acceso directo del software con rutinas de la BIOS y hardware, palabras de 16 bits, memoria segmentada, con rango de direcciones de 0000 a FFFF, y cada dirección con 8 bits de almacenamiento. Y por otro lado, el modo protegido, modo real, modo de arranque inicial. Modo protegido, modo total, donde todo está a disposición. Tenemos memoria virtual, tenemos una memoria principal hasta 4 GB, tenemos una memoria virtual mucho más grande de 64 teras, memoria dividida en segmentos. Esos segmentos a su vez pueden estar divididos en páginas, ya hablaremos de paginación y segmentación. Protección de programas, capacidad de trabajar con varias tareas simultáneamente y conexión a memoria caché. Esa memoria ultra rápida que nos permita acceder a más información. Si nosotros hablamos cómo trabajamos, siempre hablamos de la base del código, lo multiplicamos por 16 y obtenemos la suma del IP y obtenemos el segmento de código, desde el inicio al final, lo mismo el SP. Esto ya lo habíamos visto con las instrucciones, como movíamos en memoria de un lado a otro. Ya hablamos de esto del selector y desplazamiento. También hablamos de la dirección efectivo-física, que era el RS por 16 más el desplazamiento. Ese desplazamiento depende de lo que estemos hablando. Si hablamos de un segmento de código, la base va a ser CS por 16 y lo que se va a hacer de desplazamiento es CS. La pila es el stack segment por 16 y se suma el SP. Y en la parte de datos, cualquiera sea los registros que esté más el desplazamiento. Además, cuando trabajamos en modo protegido, multitarea, tenemos varios parámetros importantes que son la base, el límite y los atributos. La base es la dirección lineal donde empieza un segmento formada por 32 bits, que es la longitud de la dirección de la memoria física, que como mucho puede alcanzar un tamaño de 2 a la 32, que son 4 GB. También tenemos 2 a la 64 cuando trabajamos con 64 bits. El límite son 20 bits, que tiene un límite máximo de 2 a la 20, que es 1 mega, y puede estar expresado en páginas como 4 KB. Bien. Tenemos páginas y tenemos segmentos con distintas definiciones que iremos viendo. Y todo un conjunto de atributos amplio que nos darán información complementaria como el nivel de privilegio, indicadores del segmento, si ese segmento es legible, escribible, ejecutable o alguna combinación de las anteriores, es decir, es legible y ejecutable o es legible y escribible, etc. ¿Cómo se gestiona la memoria virtual? ¿Con segmentos o con páginas? Bien, entonces el descriptor de segmentos en realidad toma esos 14 bits y después toma el RPL para el nivel de privilegio. Ese descriptor tiene base, límite y atributos, y dentro de esos atributos tenemos gran cantidad de información. Entonces aparece lo que llamamos tabla de descriptores, que son descriptores del segmento, que se guardan en la memoria principal y que se manejan del sistema operativo, que en modo protegido los registros de segmento actúan como registros visibles, que se accede a un conjunto de tablas con parámetros que indican el segmento, la base, el límite y los atributos, y que se carga automáticamente en la CPU en un conjunto de registros asociados que son invisibles para el programador de sistemas, es decir, inaccesibles incluso para el programador de sistemas y el programador de aplicaciones,
porque se define previamente dónde está esta tabla de descriptores. Y con esto estaríamos terminando esta primer parte introductoria de la unidad de microprocesadores. ¿Dudas hasta acá? Los escucho. Bueno, hay una práctica que ya les habilito que habla de las diapositivas. Primero tenemos una teórica, diapositivas de unidad 8, parte 1, y trabajo práctico de la unidad 8, parte 1, trabajo práctico 1 de la unidad 8. Ahí hay un espacio para entrega grupal que lo que va a tener como fecha final de entrega va a ser el 7 de agosto a las 23 horas, para que cada grupo entregue uno solo por grupo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a contar las notas de parcial. Y luego vamos a empezar a trabajar, vamos a armar los grupos para que ya esta práctica la puedan armar ustedes por grupos. De todos modos, cada grupo que se arme me tienen que mandar un mail poniendo grande K1002-1002, que es nuestra comisión. Si no dice eso, no lo voy a mirar, y diga grupos. Grupos K1002. Entonces ahí me listan los integrantes de cada uno. Bien, los escucho. ¿Dudas de lo que se contó recién? No, profe. Mucho material para estudiar, como les digo, la segunda parte es intensa. Bueno, les contaba que la verdad es que la cantidad de gente que se presentó al parcial fue mucha, y hay mucha gente reprobada, pero les cuento que es mi peor grupo, pero por mucho en años, perdonen, ¿no? Los que trabajaron bien. Pero hubo mucha gente que se lanzó a venir porque los dejé sin entregar los prácticos rendir. Esto no va a volver a pasar. Quienes no hayan entregado los prácticos en el primer cuatrimestre, su ruta, porque la verdad es que tengo una linda listita y fui buena y los dejé rendir, y así corregí en muchos casos cualquier cosa. Leo notas y va a ser el único modo y momento en que se dan. No subo una grilla con notas. Antelo Camila tiene un 2. Argenio Francesco tiene un 8, excelente su examen, está preparado en proceso para promoción, hay que seguir así. Azurey Darío tiene un 2. Benítez Enciso Maximiliano tiene un 4, con lo cual está reprobado. Bermejo Fernández Matías hizo un excelente examen, tiene un 8. Reitero que aquellos que no hayan entregado los trabajos prácticos no van a poder seguir rindiendo, ¿sí? Carballo Brian tiene un 2, porque coinciden totalmente. Caruso Nicolás tiene un 3. Castaña Patricio tiene un 2. Ceballos Santiago tiene un 6. Voy a ampliar un poquitito. Está más grande. Centurio Caso tiene un 4, tiene que recuperar. Cipuli tiene un 4. Corro Molas Agustín tiene un 6. Cáceres Acosta Diego tiene un 6. Di Marco Facundo tiene un 7, como charlábamos el otro día. Aquellos que tengan 7, sáquense más de 8 en el segundo y después solo tendrán que agregar algo más para poder tener la promoción. No recuperar todo el examen, sino agregar algo más. Pero bueno, hagan el esfuerzo cuando sea segundo parcial. Díaz Bruno tiene un 3.
Eshi Ignacio tiene un 4, va a recuperar. Eguía Santiago tiene un 6, está aprobado. Echeverry Iván tiene un 4, va a recuperar. Fernández Camila tiene un 7, la misma situación que comenté con el otro compañero. Si sacas más de 8 en segundo parcial, solo tendrás que hacer un agregado para poder tener la promoción. Los 7 son punto clave, distintos. David Christopher Fuertes Mamani tiene un 6 menos y por buena voluntad, porque la verdad que tendría que haber sido un 2, vos sabés por qué. Garbarini Pablo tiene un 8, hizo un excelentísimo parcial. Gaspar Mauro tiene 2. Gioia Ezequiel tiene un 6. Guerra tiene un 2. Guerra Calle Alan tiene un 2. Janosik Iván tiene un 6. Pablo Krasnokuki tiene un 6. Esperen que me salté alguien acá. Cosiman Iván hizo un parcial maravilloso, casi fue un 10, pero quedó con un 9. Había una preguntita mal. Macio Martín tiene un 4 que va a recuperar. Luis Martín tiene un 6. Perdón, Luis es Matías. Luis Matías tiene un 6, que no va para cursada. Jimmy Mamani Romano tiene también 7, la misma situación, con más de 8 después vemos la promoción, con más de 8 en segundo. Miranda Ignacio tiene un 6, Muñoz Carolina tiene un 4, tiene que recuperar. Pérez Lepera Franco tiene un 2, Poggi Camilo tiene un 8, muy buen examen. Póveda Franco tiene un 4, tiene que recuperar. Angie Quispe tiene un 2. Rodríguez Prado Jorge tiene un 7. Sánchez Santiago tiene un 4. Suser Yara tiene un 6. Tellier Luis tiene un 8, excelente examen. Y Vázquez Camila Belén tiene un 8 con un excelente examen. Bien. Pregunto, ¿alguien no escuchó su nota? Yo, profe, ¿dijiste un 8? Poggi Camilo. Poggi. Sí, Camilo. Tenés un 8. Muy bien, muy Gracias. buen trabajo. Sí, sí. Fueron pocos en este curso, en general mi porcentaje de promoción es muchísimo más alto y nunca tengo tanta cantidad de reprobados. Esto se debe solamente a que los dejé rendir sin validar el tema de los trabajos. Sí lo validé, yo tenía mi listita y yo sabía quién había entregado y quién no, y quién tenía las asistencias y quién no. Pero a veces las asistencias son copiadas y pegadas que pasaron por el grupo, las suben y no tienen, ¿sí? Pablo, te escucho. ¿Sí, Pablo? Levantaste la mano. Y se fue. Sí, profe, hola. Te moviste Yo, igual, perdón. ¿se Sí, escucha? sí, perfecto, Pablo. Sí, que no, yo debo algunos trabajos prácticos, ¿los puedo entregar Perfecto. ahora estas semanas? No, ya pasaron esos trabajos prácticos, no se vuelven a Porque no, entregar. yo tuve Lo sé, un mes caótico porque yo le conté que te casaste. tenía, sí, Sí, y lo sé, pero muchas por algo actividades te dejé extracurriculares. rendir. Pablo, por algo te dejé rendir. Y a todos Gracias. aquellos que no tenían la cantidad de asistencias y la cantidad de trabajo, hasta acá los dejé rendir. Pero tengo una grilla donde están las notas de ustedes, y en la misma grilla aparecen la cantidad de trabajos prácticos y la cantidad de asistencias. No van a poder rendir los próximos parciales quienes no han trabajado, porque fue trabajo individual para evaluar justamente el nivel de cada uno. Todos los dos, salvo una o dos excepciones, son gente que no hizo nada. ¿Sí? Y me ponen a mí a corregir y corregir y corregir sin sentido. Sí, no hicieron nada y tiraban al azar, pero aparte las cosas que leí.
Franco Cipulli, te escucho. Disculpa, ¿me puedes decir de vuelta la nota, mi nota? Dame que te busco. Franco Cipulli tenés un 4, está reprobado. Perfecto, gracias. Saben todos, además está el reglamento de la cátedra, pero además el reglamento de la cátedra coincide con las condiciones generales de la universidad. La nota para aprobar el parcial es 6, la nota para promoción es más de 8 en cada examen, no se promedia. Y el recuperatorio es en noviembre. Primero va a ser el segundo parcial y después van a recuperar el primero. Esto lo estoy haciendo justamente porque a veces pasa que en el segundo parcial se sacan 8, 9 o 10 y de golpe les vale la pena recuperar el primero. Recuerden que hay una sola posibilidad de recuperación entre los dos parciales, un solo recuperatorio que pueden usar para promoción. Quien necesite más de una recuperación directamente ya no puede promocionar. Jonathan, te escucho. Profe, para el recuperatorio del primer parcial, ¿hace falta haberse presentado? Porque yo no me presenté al parcial. No, pero perdiste una opción en la promoción, la perdiste vos. Claro, claro, sí. No es que después tenés un recuperatorio más, porque si No, no, no no, nadie está se bien. presentaría y vendría en la siguiente. Claro, Ya está bien. tenés opción de una para el segundo parcial y uno para el recuperatorio y nada más. No es un inconveniente si entregaste todos los trabajos prácticos. ¿Sí? El 75% pide la cátedra, el 75% de las asistencias y el 75% de los trabajos prácticos. Eso es lo que está en el reglamento de cátedra que nosotros subimos. Estoy yendo, miren, directo al curso de ustedes a comprobar que esté todo habilitado, pero lo hemos conversado. Para que lo tengan en claro, de todos modos muestra exactamente lo que se decide. El reglamento de evaluaciones tiene que ver con las reglamentaciones generales de la universidad. Hace unos años la nota de aprobación, hace muchos años cuando yo entré a arquitectura, era 4, y luego se subió a 6, pero no complejizando, si bien pidiendo un nivel más alto en las aprobaciones, también para que tenga un nivel mejor el título que tienen ustedes cuando ustedes se reciben, ¿sí? Pero siempre se pide un determinado porcentaje de preguntas aprobadas, tal es así que la grilla que ustedes tuvieron en la aprobación tiene que ver con la que usamos. Gente, por hoy me despido. Nos estamos viendo el 8 de agosto, 8:30 horas. Esa es nuestra próxima clase. La semana que viene se las libero. La verdad que podría haber hecho solo la primera parte y dar registro la semana que viene, pero sé que están todos como locos con otras materias parciales, ya preparando finales. Aprovechen todas las posibilidades que tiene la UTN de darles tantas fechas de recuperación de las materias cuatrimestrales, aprovecharlas ahora y dar todos los finales que puedan cuando se sientan seguros de cada materia, estudien bien y prepárense que tienen 3 fechas posibles de final. ¿De acuerdo? Facundo Di Marco, me pareció que habías levantado la mano y la bajaste. Sí, profe, no, te quería consultar por el tema de, suponete que yo me saqué un 7. Para buscar la promoción, ¿qué tendría que hacer? Sacate más de un 8 primero en el segundo. Perfecto. Y después de eso, un trabajo complementario, un agregado. No te hago recuperar todo el primero. Perfecto, gracias. Lo que llamamos complemento. Pablo Gavarini. Hola, profe, ¿cómo va? Sí, ¿cómo te Una va? consulta, sé que lo dijiste, pero no me quedó muy claro lo de los grupos. ¿Lo armamos entre nosotros y te mandamos cómo quedaron? Sí. Y aquellos que no tengan grupo me avisan y los pongo yo ahora en un grupo. O los mando en la semana. Bueno, ¿Quién y otra más? consulta. Si alguien no conoce a nadie, mejor si se juntan ustedes. Sí, Pablo. Primero Tenemos vamos dos, con Pablo, después le contesto a Ezequiel. Sí, te veo la mano levantada. Sí, Pablo. tenemos dos entregas de trabajos. De la Sí, unidad 8 es grupal y el de la unidad 7 sobre Assembler también es también. grupal.
Sí, señor, también es Listo. grupal, pero tenés que tener Gracias. grupo. Por eso necesito que quienes no tengan grupo me escriban o me avisen ahora y ya lo junto. Ezequiel, te escucho. No, perdón, era la misma pregunta que Pablo, pero no sé cómo vuelvo a bajar la mano. No importa, no Era. te preocupes. Está todo bien, Era- hay una opción que es bajar la mano. Volvés a entrar la manito y te la bajas. Ah, ahí va, gracias. Ok, ahí está. Gente, es todo por acá. Les deseo un muy buen mes. Estudien, trabajen, aprovechen que no cursan para rendir finales, para rendir parciales con buen nivel, promocionen materias. Como yo siempre les cuento, en mi época no había promoción, dábamos final de todo. Entonces al final de la carrera todos teníamos finales atrasados. Yo no tuve muchos, pero bueno, se juntaban los finales y después si uno no tiene los finales necesarios para las materias correlativas, se atasca en la carrera, ¿sí? No se puede anotar en materias avanzadas. Entonces aprovechen este mes. Por eso no estoy dando clase la semana que viene, porque sé que si no voy a tener 10 personas, preferí dar hoy el tema de registros, y ya la clase que viene no damos, y nos estamos viendo entonces, 8 de agosto, 8:30, ahora lo mando por novedades. Que tengan un buen descanso quienes quieran. Hasta la próxima clase. Exacto, Pablo. Nos vemos la próxima clase en un mes. Buena Fran, semana, profe. te Nos escucho. vemos. Nos vemos. Nos vemos, profe. No, no, Chao, discúlpame, era un chicos. saludo, chao. 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 Nos vemos, profe. Chao a todos. Profe,